acompaña la presentación de don Eduardo Casati, A la orilla del río. Es de su autoría la letra y la música de Pepe Sarmiento. Ya vamos a tomar contacto con don Eduardo Casati para otra etapa más de un comentario tan interesante que él está acostumbrado a hacerlo y hoy dedicado nuevamente a la ganadería, un rubro muy importante en nuestro país. Don Eduardo Casati, no sé si voy a ponerte en aprieto, pero ¿por qué es que hay una campaña in misericordia en contra de la ganadería por organismos internacionales, organismos extranjeros? Primero por la cuestión hablan de que no se tiene que consumir tanta carne, y por otro lado también de que los ganaderos no pagan un solo centavo de impuesto. Eso quisiera saber ahora cuando te toque la oportunidad de comentarme un poco eso, don Eduardo, porque ahora incluso hay campañas radiales pagadas para desprestigiar el trabajo de los ganaderos y de los grandes productores, que es una pena eso, y realmente a mí me lastima ese tipo de acciones, porque en esta época tan crítica del país, ¿quién salvó al país? La producción. No hay nada que hacer, y está reconocido por gente que realmente, incluso había se estaba haciendo una campaña y misericordia en un diario, pero hoy día ese propio diario reconoce de la importancia de las acciones del campo en este momento tan difícil que atraviesa el país. Buen día, ingeniero Eduardo Casati. Buen día, César. Buen día a toda la audiencia. Sí, evidentemente hay una campaña de desprestigio de la extrema izquierda, atacando básicamente la producción de soja y ahora también la ganadería. El argumento es muy sencillo. Ellos dicen que la soja desplaza al pequeño campesino y agota la tierra. Y eso es totalmente falso. Todo cultivo agota la tierra, porque como cuando uno planta una planta, esa planta extrae nutrientes y esos nutrientes salen del suelo. Pero no es solo la soja la que extrae nutrientes, la mandioca, que es un cultivo tradicional y básico del Paraguay, también extrae nutrientes. Entonces, tienen desarrollado un esquema de confusión y de mentira para justificar su argumento, porque en el fondo lo que persiguen es crear desempleo en el campo, crear pobreza, para crear el caldo de cultivo para que ellos puedan acceder al poder con falsas promesas de que ellos le van a ayudar a los campesinos. Y eso es totalmente falso. Extrae la soja muchos nutrientes del suelo, sí extrae, pero antes de extraer, cuando se planta la soja, se hace un estudio del suelo y se hacen fertilizaciones del suelo. Y la fertilización que se hace cubre todas las necesidades de los nutrientes que saca la planta. Y cuando nosotros yo tuve la oportunidad de hacer varios estudios, un análisis de niveles de fertilidad de un suelo que estuvo trabajando en agricultura por un periodo X de años. El nivel de fertilidad aumenta, no es que disminuye, porque todos los años se fertiliza y la cantidad de fertilizante que se pone es superior a lo que las plantas extraen. Entonces hay un déficit residual de fertilizante que a lo largo de los años va produciendo aumentos significativos en el nivel de fertilizante de los suelos.
Esa es una gran mentira. El objetivo es crear miseria para tener un caldo de cultivo, para engañar a la gente, para manipular, haciéndole falsas promesas. Prueba de eso es que los pequeños agricultores están plantando soja. No son solo los grandes los que plantan, es uno de los cultivos más rentables. Y los pequeños agricultores plantan mucha soja. Este año, don Eduardo Casati, te cuento de que en San Pedro la producción de soja a nivel de pequeños productores de 2, 3 hectáreas, está alcanzando unas 600.000 hectáreas y con resultados sumamente interesantes. El resultado, por ejemplo, de 3.500 como mínimo a 4.500 kilos por hectárea están con la soja par, Eduardo, en la zona de San Pedro. Sí, desarrollamos variedades de resistencia a enfermedades y alta productividad. Y hay un trabajo de mucho mérito del Ministerio de Agricultura en materia de investigación genética. Y Paraguay tiene niveles de producción que son muy aceptables. Y tiene otra cosa que es muy interesante. En Paraguay tiene el índice de labranza cero más alto del mundo. O sea que por una sola vez cuando se va a introducir el cultivo se ara el suelo. Después ya no se ara el suelo nunca más. Se desarrollaron unas máquinas especiales que una vez que se cosecha, todo el resto vegetal se deja en el suelo. Y el resto vegetal, don Eduardo, que estoy enterado ahora, en el último informe del ingeniero Alfonso Guerrero, especialista en esto que está trabajando para la Envío y la Cooperativa Colonias Unidas y varias instituciones más, está hablando de 15.000 hectáreas de rastrojo, queda como cuna para la siembra directa, Claro, y el resto vegetal en el suelo protege el suelo, porque es materia orgánica que es la base de la fertilidad del suelo. Al tener materia orgánica en el suelo, la lluvia no compacta el suelo y tampoco se erosiona. Hay mucha mayor retención de humedad en un suelo manejado bajo labranza cero que en un suelo manejado bajo el sistema tradicional. Y eso nos permite que nosotros cuidemos mucho nuestro suelo. Paraguay tiene el 90% de su agricultura empresarial con labranza cero y es el país con labranza cero más alto del mundo, muy superior a Estados Unidos, a Brasil y Argentina. ¿Por qué? Porque esa tecnología se desarrolló en Paraguay a través de un programa de asistencia técnica de la GTZ, la agencia alemana de colaboración de país a país, y ellos buscando el problema de solucionar la erosión de los suelos, desarrollaron un modelo en que no hace falta arar el suelo, sino una vez. La segunda vez se cosecha, los restos de cultivo quedan en el campo, después echan un herbicida y tienen unas máquinas que van haciendo un agujerito por donde van tirando las semillas y 2 hierritos al costado donde tiran los fertilizantes. Entonces, sin tocar el suelo, sin mover el suelo y protegiendo el suelo, nosotros tenemos rendimientos muy altos de soja. Nuestro rendimiento promedio son cerca de 3.000 kilos por hectárea. También desarrollamos tecnología para producir soja en el Chaco, en ambiente semiárido, y eso se está dando mucho en este momento y va a provocar una transformación de la agricultura paraguaya, porque entrar con la agricultura en el Chaco implica un cambio tecnológico muy grande. Las perspectivas son muy favorables. Este año tenemos condiciones de precios altísimos y tenemos niveles de producción que se estiman que va a batir un
récord histórico, o sea que la soja este año se va a dar muy bien. El maíz también se está dando muy bien. Y el Paraguay vive de eso, Paraguay vive de esa agricultura empresarial, que fundamentalmente es soja maíz, una rotación soja maíz. Y de lo otro que vive es de la ganadería, que también genera 1.500 millones de dólares por exportaciones al año. 1.500 millones de dólares de exportaciones al año. ¿Y la soja? Y la soja es 3.500, 4.000 millones de dólares. Entonces, de ahí viene el dinero que tiene Paraguay para la actividad económica fundamental del Paraguay es la agricultura y la exportación de los productos agrícolas. ¿Y por qué la afirmación categórica que los sojeros y los ganaderos no pagan un solo guaraní de impuesto? Y es otra mentira ideológica. No pagan impuestos directos especiales, pero la ganadería genera a través de todas sus actividades económicas, de flete, de combustible, de compra de granos, de faenamiento, 560 millones de dólares de impuestos. O sea, de fertilizantes, de semillas, y 560 millones de dólares es el doble de lo que recibimos de Itaipú. Este es un país que se maneja con mentiras ideológicas. Y la izquierda radical, no la izquierda radical, sataniza la soja porque genera prosperidad en el campo y ellos lo que quieren es que haya pobreza. Es increíble, pero es cierto. Y sí, para más dando ahí así con medio una empresa Cañimbuí como propiciante de esta campaña. No hay teléfono, no hay ni dirección, no hay nada en la que se pueda recurrir para protestar esto, ¿eh? No, y después son mentirosos patológicos. Esa izquierda radical hace mucho daño. Quieren grabar de impuestos a la producción de soja. Pero por el amor de Dios, señores, cualquier persona que sabe algo de economía, algo, no mucho, la producción no se graba. Lo que se graba es la ganancia. ¿Por qué no se graba? ¿Por qué le van a poner un impuesto a la soja y no le van a poner un impuesto a la producción industrial? Sí. ¿Por qué le van a poner impuesto a la soja y no le ponen un impuesto adicional a los bancos por el volumen de dinero que mueven? El impuesto que se cobra es un impuesto a la rentabilidad del capital, no a la inversión del capital. Hay una distorsión brutal. Ese es un ejemplo que usó la Argentina, proveerse de recursos cargando de impuestos desmedidos al campo. La Argentina tenía una política, o tiene, de cobrar un impuesto que se llama retención, que nunca devuelven, que es el 37%, a la soja, a los productos agrícolas, fundamentalmente a la soja, y termina siendo no rentable, porque yo no puedo pagar un impuesto de 37% a la producción. ¿Quién dice que yo gano el 37%? Aparte de todos los otros impuestos que tiene. Entonces, ¿qué pasó con ese impuesto en la Argentina que en la época de Kirchner implementaron 10 años y generó un conflicto laboral muy grande? Fueron matando poco a poco la agricultura en el campo, y los grandes productores migraron todo a Uruguay, se fueron y compraron todas las tierras de Uruguay, y los uruguayos venían y compraron todo el Chaco paraguayo, y a nosotros nos viene rete que viene eso, porque hay gente que viene con capital, que viene con tecnología, que viene a invertir. Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones cuando se habla, hay que ser serio. ¿Y por qué hacen eso? Y porque necesitan de algo, en una economía como la Argentina, que está en permanente situación financiera muy delicada, para usar la palabra correcta, en crisis, como tiene gobierno populista, necesita imperiosamente generar ingresos para distribuir y comprar votos, para dar subsidios y comprar votos. Así también le va.
está con una crisis financiera espantosa, niveles de inflación nunca ha visto, una deuda externa que no se puede pagar, y una desaceleración económica brutal. La caída del Producto Interno Bruto en la Argentina es terrible. Y hay otro tema que es bastante preocupante, la campaña desmedida sobre invasiones de tierra, atropello a la propiedad privada también, Sí, que deberíamos tomar medidas. En Paraguay se está dando el caso de que vemos senadores de Frente Guazú al frente de las invasiones de las tierras, y de tierras que son productivas y legítimas. Señores, hay que tomar medidas judiciales contra esa gente, o hay que hacerle un juicio político y sancionarlo. ¿Cómo un senador de la República va a estar instigando a la invasión de tierras para hacer política y ganar votos? Yo no estoy de acuerdo con que se haga una distribución de tierras para la gente que necesita de la reforma, a la que la reforma agraria no le llegó. Pero estoy totalmente en desacuerdo que tierras productivas y legítimamente adquiridas sean invadidas frecuentemente por grupos radicales campesinos que viven de eso. Esa gente tiene que ser sancionada y no tiene ningún empacho en salir por radio y televisión y mostrarse. Paraguay tiene muchos defectos que hay que empezar a corregir. Es una vergüenza que un senador de la República propicie invasiones de tierra productiva. Eso se vio mucho durante el gobierno de Lugo. Durante el gobierno de Lugo, Lugo propició la invasión de todas las tierras más productivas del país. Todas las tierras de los brasiguayos fueron invadidas, y no solo invadidas, ponía escuelas, llevaba a la gente con camiones del Estado, le daba carpa, ponían escuelas y le daban un sueldito para que puedan subsistir. Pero por el amor de Dios, señores, eso le costó el cargo a Lugo. Pero no aprenden ellos. La izquierda radical no aprende. Yo no tengo nada contra una izquierda moderada que tenga preocupación de mejorar las condiciones sociales de la gente humilde del campo, que es mucha y tiene que ser una preocupación del gobierno. Pero esa no es la forma de ayudarle. Esa es una forma mentirosa de manipularle y ganar votos y destruir la producción del país y generar pobreza. Si nosotros vivimos de la producción de soja y de la ganadería, ¿cómo vamos a matar la gallina de los huevos de oro? Ahora tuvimos una crisis con esta pandemia que fue espantosa, que todos los sectores tambalearon. Sin embargo, el sector agrícola se mantuvo firme y es el que salvó la plata en el país. El sector agrícola el que generó ingresos para que la actividad económica y pudiera subsistir y la caída del Producto Interno Bruto no sea tan grande. El sector agrícola sostuvo la economía paraguaya en este periodo de crisis. Entonces vamos a ser un poquito criteriosos y vamos a ser un poquito responsables. Hay gente dedicada a la política con una ideología que es peligrosa. Y yo creo que deberíamos empezar a cambiar nuestra legislación y a sancionar a esos políticos. Pero bueno, así es el tema. En relación a que no pagan impuestos, la ganadería paga a través de impuestos indirectos 560 millones de dólares al año. La agricultura también, con la incorporación de fertilizantes que tienen impuestos, maquinarias que tienen impuestos, combustible para la preparación de suelo, mano de obra, transporte por flete, utilización de silos para tratamiento de los granos. No es cierto que no pague impuestos, es una gran mentira. La agricultura y la ganadería generan el doble de impuestos de lo que genera Itaipú, que es la mayor fuente de ingresos del Paraguay. Entonces vamos a hablar con mentira. La forma de trabajo actual de la ganadería en cuanto a otro tema que
tienen a la punta de la lengua la deforestación masiva del Chaco? Otra gran mentira, y voy a explicar eso. El Chaco tiene 3 regiones netamente ¿Me diferenciadas. permitís cumplir con nuestros patrocinantes y entramos en esta etapa, por favor, don Eduardo? Sí, cómo no. Vamos contigo, Marco. Hay el 2% de la población. ¿Cuál es la diferencia entre el Chaco y la región oriental? El nivel de lluvia. En la región oriental, a orillas del Paraná, llueve 2.200 milímetros y sobre el río Paraguay llueve entre 1.500 y 1.300 milímetros. En la medida que nos desplazamos hacia el norte en el Chaco, el nivel de precipitación va disminuyendo hasta la frontera con Bolivia, donde llueve 500 o 600 milímetros. Entonces, el Chaco tiene 3 regiones. El Bajo Chaco, que no tiene ningún problema de humedad, porque llueve muchísimo hasta a orillas del río Paraguay, tiene 1.200, 1.300 milímetros. Y tiene el inconveniente que tiene suelos muy arcillosos y al llover mucho y haber poca pendiente, esos campos se inundan mucho. Entonces, la tecnología que se desarrolló es básicamente plantar pasto pangola, que es resistente a la humedad, y los suelos son muy arcillosos, el agua permanece, no penetra en el suelo, y la pendiente es muy leve, o sea que se desagota muy lentamente. Esa es una zona netamente de cría, y tenemos un nivel de cría por un avance genético muy importante, con animales de altísima calidad. Después viene el Medio Chaco, que es una zona de transición que tiene 2 tipos de suelo. Los mismos suelos del Bajo Chaco, que también son inundables, y zonas ya boscosas más altas, donde empiezan a haber niveles. El Bajo Chaco tiene, contrariamente a lo que la gente piensa, niveles de fertilidad muy bajos también, en términos de fósforo, que es un nutriente fundamental en las plantas para el desarrollo radicular, y en los animales el fósforo y calcio sirve para la formación de los huesos. O sea que si los niveles de fósforo y calcio son bajos, el desarrollo del esqueleto del animal es muy difícil, le lleva mucho más tiempo. En la medida que vamos subiendo hacia el norte del Chaco, el nivel de fósforo y calcio aumenta significativamente. En la zona de transición entre el Bajo Chaco y el Alto Chaco, las zonas de monte tienen niveles de fósforo ya en algunas partes bastante altas, 80, 90 partes por millón. Y después viene una zona que es muchísimo más seca y netamente boscosa, que es el Alto Chaco, donde está toda la agricultura más desarrollada del Chaco, que está lleno de bosques ralos, y lo que se hace una deforestación de los bosques para aprovechar el alto contenido de materia orgánica por siglos y siglos de reciclamiento natural de la materia orgánica, que son suelos de una fertilidad altísima. El nivel de fósforo es de 140 a 180 partes por millón, uno de los más altos del mundo. Si nosotros comparamos esos niveles de fósforo con 140 o 180 partes por millón con la región oriental, donde el nivel de fósforo es el 2% o el menos de 2%, eso nos da la explicación de por qué es tan productiva esa ganadería. Y ahora vamos a desmitificar las falsas mentiras ambientales que ideológicamente hace mucha gente. Dice que no tenemos que tocar nuestros bosques y que estamos atentando contra el medio ambiente, y que los bosques, específicamente lo que dicen es que los bosques contribuyen a oxigenar el planeta y a eliminar el efecto invernadero. Es cierto, claro que es cierto. Todos los árboles y todas las plantas
generan un proceso de oxigenación que purifica el medio ambiente. Lo que no dicen es que, y esto es técnico y se puede discutir con cualquiera y no admite ninguna discusión, hay dos procesos que hacen las plantas. Un proceso de respiración por medio de las cuales las plantas absorben oxígeno en su proceso de respiración y eliminan anhídrido carbónico, que es el contaminante del medio ambiente. Pero las plantas tienen otra función que se llama fotosíntesis. Por medio de la fotosíntesis, las plantas absorben anhídrido carbónico, o sea, purifican el ambiente y liberan oxígeno, oxigenando el medio ambiente. Bueno, el balance entre las dos funciones, respiración, que absorben oxígeno y eliminan anhídrido carbónico, y fotosíntesis, que es lo contrario, que absorben anhídrido carbónico y eliminan oxígeno, oxigenando el medio ambiente, es mucho más favorable. La cantidad de procesamiento en fotosíntesis es muy superior al proceso de respiración de las plantas. Entonces, yo diría que la respiración contamina y la fotosíntesis descontamina y oxigena el medio ambiente. Cualquier persona con cierto nivel básico de conocimiento técnico sabe eso. Entonces no pueden esos ambientalistas radicales que responden a ideologías foráneas decir mentiras como esa. Cuando yo hago una pastura echando un monte, la superficie foliar de la pastura es muy superior a la del monte, y en esas pasturas se hacen fotosíntesis. O sea, la cantidad de oxígeno que genera una pastura es muy, pero muy superior a la del monte, porque su superficie foliar a través de la cual se hace la fotosíntesis es mucho más grande. Entonces, no se puede ser tan mentiroso. Ahora estamos hablando científicamente. Destruir los árboles elimina la oxigenación del medio ambiente. Sí, señores, es cierto. Pero destruir los árboles plantando pastura genera oxigenación del medio ambiente por el proceso de fotosíntesis. Si genera mucho más oxígeno que lo que genera el bosque. Otra cosa que dicen es que cuando se echa al bosque los animales pierden su hábitat natural y hay una gran mortandad de animales. Otra gran mentira. La legislación paraguaya es muy clara. El 40% de la superficie del campo tiene que dejarse. No se puede tocar de los bosques, no se puede echar el 100%. En ese 40% que se deja, en el 60% se plantan las pasturas. Cuando se plantan las pasturas, cada 500 metros de deforestación de bosque, se deja una franja de árboles de 100 metros. Después 500 metros de pastura, 100 metros de franja de árbol, de bosque. ¿Por qué se hace eso? Porque esa zona del Alto Chaco son suelos muy arenosos y hay un permanente viento norte que causa una gran erosión eólica. Hay dos formas de erosión. Erosión por lluvia, que se arrastra el suelo por la lluvia si el suelo está descubierto, y erosión eólica, que es la erosión del viento, que como el suelo es muy arenoso, levanta el suelo y lleva el suelo. Para eso están las franjas de 100 metros de monte, cada 500 metros de pastura que se hace, para que el viento no pueda circular libremente. Al llegar a esa franja de 100 metros, el viento choca contra el monte, no puede pasar, entonces tiene que subir, y cuando vuelve a caer, hay otra franja de 100 metros de árbol, y no puede pasar y tiene que subir, y cuando vuelve a caer, hay otra franja de 100 metros. Con eso se evita que el aire provoque erosión en el suelo. Con eso se consigue que la evapotranspiración disminuya drásticamente.
porque hay humedad en el suelo, porque el viento no reseca el suelo y porque hay materia orgánica que le está protegiendo. La tercera gran mentira que dicen es de que eso afecta a la fauna y que los animales se les saca su medio ambiente y hay mucha mortandad de animales. Señores, no hay ninguna mortandad de animales por eso, porque las pasturas tienen mucho más alimento que los montes ralos del Chaco. Entonces, los animales silvestres encuentran en la pastura un nivel de alimentación muy superior al que tienen en su hábitat natural, que es el monte. Y otra cosa es que cualquier establecimiento ganadero, cualquiera, la prioridad número 1 en el Chaco es la construcción de grandes tajamares para almacenamiento de agua, porque el Chaco, si bien tiene suelos muy, pero muy fértiles, dije los valores de fósforo y calcio que tiene un déficit hídrico muy grande. En el Chaco todos los años hay 6 o 7 meses de sequía. Y entonces la sugerencia, hay un señor que se llama Ernest Clapp, que trabajó 30 años con la GTZ en el Chaco, con la colonia menonita, y escribió un libro que es la Biblia del Chaco. Él explica perfectamente qué es lo que hay que hacer en el Chaco. Y él, entre otras palabras, dice más o menos lo siguiente: cuando usted compra un campo en el Chaco para hacer una estancia, no construya corrales, no construya casas, no haga pastura, alambre su campo y haga agua, haga tajamares, y haga tajamares en una cantidad suficiente para 1 año y medio o 2 de sequía. Y los críticos dicen, pero ¿por qué 1 año y medio o 2 de sequía si en el Chaco solo nos llueve 6 o 7 meses? 6 o 7 meses no llueve todos los años, pero hay años que no llueve 10 meses. Y el año pasado que tuvimos una sequía espantosa, la peor en 70 años. Hay zonas donde nos llovieron 12 meses y hay zonas donde nos llovió 14 meses. Ahí hubo una mortandad monstruosa de animales, no solo vacunos, silvestres. Los animales no tenían agua. Entonces lo que dice Gasle es que la principal inversión tiene que ser agua. ¿Y por qué tanta cantidad de agua? Si la sequía normal es de 6 a 7 meses, porque anormalmente hay una sequía como la que hubo el año pasado, cada 15 o 20 años. Y en esa sequía de 15, 20 años, usted si no tiene agua suficiente, en exceso, como para 1 año y medio o 2, va a perder la ganancia de los 15 años anteriores. Vamos a suponer que uno tenga una ganadería eficiente, que trabaje bien, y durante 15 años le va muy bien y gana plata. En el año número 15 o número 20 viene una sequía de 15 meses y no tiene agua y los animales se le mueren toditos. Y aparte no tiene dónde llevar sus animales, porque todos los ganaderos están en la misma situación. No hay campo para alquilar, no hay pastura, porque si no llueve el pasto no produce, y no tienen agua para alimentarse, entonces para beber. Otra ventaja que no se cita es que los animales, que se dice que hay mucha mortandad de animales silvestres, de ninguna manera, porque al hacer establecimientos ganaderos los animales silvestres tienen mucho más alimento, los herbívoros, y se reproducen mucho más, y los carnívoros que se alimentan de los herbívoros tienen más presas, entonces también se reproducen mucho más. Y las charcos o hábitos naturales de agua o pequeñas lagunitas o pequeños riachos que hay en todos lados se secan en los periodos de sequía extrema. Pero si usted tiene ganadería y tiene tajamares suficientes, tiene bebederos a lo largo de todo el campo, y los animales silvestres encuentran en el agua que el hombre, en los bebederos que el hombre instaló para alimentar sus animales, el agua que ellos necesitan. Entonces es mentira que haya mortandad animal cuando se echan los montes.
La legislación paraguaya es un ejemplo de cómo debería hacerse los trabajos de deforestación para poder aprovechar los recursos naturales que tenemos. Y no nos olvidemos que es el 64% de la superficie del país. ¿Y por qué no está más desarrollado el Chaco? Y porque no hay suficiente infraestructura nomás. Si el Chaco tuviera suficiente camino, esa es nuestra zona de expansión de la agricultura y de la ganadería, y los niveles de producción que vamos a tener si nosotros creamos una infraestructura vial muy completa van a ser extraordinarios. El Paraguay va a dar un salto muy grande. El 64% de la superficie del país está ahí. Hay un potencial enorme, con suelos muy, pero muy fértiles. Otra de las cosas... Por la restricción del agua. Limitado por la restricción del agua. Otra de las cosas también, don Eduardo, que el avance de la ganadería en el Chaco hoy día es diferente. Los ganaderos están invirtiendo, pero sumas siderales para poder no ser más sorprendidos por esas circunstancias. Un terreno prácticamente inhóspito lo están convirtiendo en un potencial económico extraordinario, ¿eh? Sí, cualquier persona que haya sobrevolado el Chaco se va a quedar sorprendido de la belleza que eso es. Como el Chaco está todo cuadriculado con sus zonas de monte, sus franjas de reserva, las pasturas que son hermosas. Hay mucha inversión en el Chaco, hay mucho aprendizaje tecnológico, hay mucho cuidado ambiental. El 40% tiene que ser reserva, y eso está monitoreado satelitalmente por el Ministerio del Medio Ambiente. Yo no puedo decir yo no deforesté. Ellos saben perfectamente si deforesté y en qué año deforesté, y si deforesté más de la cantidad o menos de la cantidad, y si seguí el plan de manejo que me tuvieron que haber aprobado para que yo pueda hacer la inversión. Y eso está muy bien fiscalizado y muy bien controlado. El Chaco es un ejemplo, y al principio, hace 40 años, nosotros cometimos muchos errores en materia de deforestación, en que no se dejaban las franjas de árboles. Después entendimos cómo era el proceso. Y nosotros hoy día, yo puedo decirle con mucha seguridad y mucha certeza que tenemos mucho cuidado del medio ambiente, y que ese medio ambiente está bien fiscalizado por el gobierno y por organismos internacionales, y con fotografía satelital hoy día se puede saber exactamente qué es lo que se hizo y cuándo se hizo. Y las multas son severas por incumplimiento, y hay hasta penalizaciones de cárcel por incumplimiento de las leyes ambientales. Entonces, señores, ya bastante problema tenemos para que vengan unos sinvergüenzas mentirosos a difundir falsas noticias, que lo único que hacen es limitar las posibilidades de desarrollo de Paraguay. Esas mismas gente que son financiadas por agencias internacionales, que son de extrema izquierda, que vienen a plantear el dramatismo de la falta de cuidado ambiental. Yo no les veo preocuparse por el dramatismo de la polución de los países industriales. Yo no le veo plaguearse porque hay muchos países que usan carbón, que es la fuente más contaminante habida y por haber para la generación de energía. Yo no le veo hacer manifestaciones contra los países desarrollados, que son los que por su industria contaminan más el medio ambiente. Y vienen a países pobres como Paraguay, cuya potencial de expansión de su frontera agrícola y su reserva económica más importante está en el Chaco, a joder con medias mentiras ambientales. Yo le acabo de demostrar científicamente que lo que dicen es falso. Y le desafío a cualquier ambientalista a un debate público. Y le hago una apuesta. Yo le pago una suma de dinero si mi argumento no le gana al suyo, con la única condición de que
él cuando termine la discusión pida disculpas, porque no me puede decir que el proceso de oxigenación de las pasturas por fotosíntesis no es muy superior a lo de los montes. No me puede decir que los animales silvestres se mueren porque le alteramos el hábitat, porque tienen pastura, tienen alimento y porque tienen agua que normalmente en condiciones naturales se seca, pero en las plantaciones ganaderas la primera inversión es agua. Entonces, todo lo que dicen es mentira y malicioso. Todo lo que dicen es mentira y malicioso. Si se hiciera una tala indiscriminada de monte, no se dejaran las barreras rompevientos cada 500 metros, 100 metros de franja de monte y se hicieran grandes extensiones de deforestación, sí sería cierto lo que ellos dicen. Habría mortandad animal, habría pérdida del hábitat, habría evapotranspiración, habría erosión eólica, pero eso no es lo que se hace en Paraguay. Entonces déjense de joder y déjense de mentir. El Paraguay vive de eso y el potencial de Paraguay está ahí. Ahí está la riqueza oculta del Paraguay. Entonces no mientan más, por favor. El Chaco tiene posibilidades ilimitadas de expansión. Hay una zona paralela al río Paraguay que se llama la zona del arroz, que tiene 500.000 hectáreas que se están desarrollando con altísimos niveles de producción. Ahora hay que construirle una ruta que se va a llamar la ruta del arroz. Entonces hay miles de cosas que podemos hacer. La soja y el maíz, el sorgo están entrando en el Chaco como agricultura empresarial. Cuando eso se consolide, el Chaco va a cambiar radicalmente. Los menonitas tienen la cuenca lechera a 450 kilómetros de Asunción y es una maravilla cómo funciona su sistema. Ellos mantienen su camino. Usted se va en un camino de las colonias menonitas y se va a 140, 150 en un camino de tierra, porque esos caminos son una maravilla. Y eso se llama desarrollo. Y tienen un polo de desarrollo agroindustrial que es realmente fabuloso. Mi sombrero y mi respeto a los menonitas. A través de una organización de cooperativismo, ellos hacen sus trabajos de investigación, dan crédito a la gente joven que se casa, le dan crédito para tierra, le dan crédito para maquinaria, le compran su producción, le dan asistencia técnica, y se comercializa todo a través de la cooperativa. Cuando ellos entregan su producto a la cooperativa, vamos a suponer la parte de producción de leche, le dan un crédito a los jóvenes cuando se casan, y cuando entregan la leche que retiran todos los días, eso ingresa a una cuenta bancaria y una computadora, y un porcentaje del valor de esa producción que entregan va a un rubro que se llama amortización de la deuda. Sabía que le depositan en su cuenta corriente. Ahí no hay morosidad alguna. Hay que estudiar lo que tenemos en Paraguay, porque normalmente lo que se habla es todo lo negativo, pero nunca se habla de lo positivo. Y hay cosas demasiado bien hechas, como para que venga una sarta de personas de ideología radical a querer destruir todo el esfuerzo que Paraguay está haciendo. Incluso la educación está financiado por ellos, Sí, y no solo la educación. Los menonitas tienen como apoyo la mano de obra indígena. Sí. Y los menonitas tienen escuelas para los indígenas, tienen cursos de formación técnica, de mecánica, de uso de tractores, de electricidad, en el idioma alemán y en el idioma de los indígenas. Son una fuente de trabajo importante, tienen sanatorios y puestos de salud, tienen escuelas que los menonitas le financian. Vamos a darle el valor que realmente tiene. Justamente yo en mi último recorrido del Chaco fui sorprendido por eso.
viendo menonitas es decir, indígenas en los supermercados, en los surtidores, en los comercios, ahí trabajando de igual a igual que los otros. Bueno, don Eduardo, se acabó nuestro tiempo, lamentablemente. Otro capítulo más que quedó pendiente. Yo creo que incluso no se agotó el tema y podríamos continuar la próxima semana con esto, don Eduardo, Sí, porque tocamos el 5% nomás de lo que... Correcto, muchísimas gracias, don Eduardo. Bueno, César, suerte. Muy bien, son exactamente las 5:55 minutos y estamos llegando al final del programa Amanecer Agropecuario, aquí a través de la gran cadena de emisoras del interior del país. Agradecemos el apoyo de Radio Cocuepoté, Radio San Fernando de la localidad de Bellavista, Radio La Costa de Concepción, Radio Carlos Antonio López de Pilar, como también está con nosotros y vamos a continuar hasta las 7 de la mañana con Radio Nacional de San Pedro mediante el apoyo de Ganadera La Blanca. Bien, amigos de Amanecer Agropecuario, vamos a volver a reencontrarnos el próximo lunes, si Dios permite. Feliz fin de semana para todos. Marcos Vallejo, muchas gracias por tu apoyo y ya queda a tu cargo el cierre de la programación. Gracias.